Bendiciones. Bienvenido a esta clase de didáctica de la enseñanza de la geometría. Mi nombre es Esteban Kiel, quien vamos a estar compartiendo conocimientos acerca de lo que son ciertas problemáticas de la enseñanza de la didáctica de la enseñanza de la geometría. Como más bien no es un curso de resolver problemas, sino de buscar la forma, la manera en cómo podemos enseñar a nuestros estudiantes que esos contenidos que se les dan, cómo puedan ellos entenderlos, aplicarlos también a la solución de problemas, no solo dentro de la misma aula, problemas ideales que se le escriben en el cuaderno, sino cómo puedan solucionar problemas a lo que es el entorno de ellos. Dándole las gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad? Porque nos ha permitido un día más de vida, una oportunidad más que nos ha dado el Señor nuestro Dios para poder mejorar cada día. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que podemos, si nos hemos caído, nos podemos levantar, sacudir y seguir el camino cada día mejor. Gracias también por haber elegido a la institución, Instituto Superior Nueva Luz, para que seamos partícipes de ese crecimiento de ustedes y de ser también nosotros como institución partícipes también de esa profesionalización de cada uno de ustedes. Permítanme compartirle lo que es la pantalla para ver lo de la plataforma, las ciertas actividades que están allí planteadas. Vamos a ver. Voy a cerrar la cámara un poco para que haya mejor transferencia de información, mejor conectividad. Tenemos aquí lo que es didáctica de la enseñanza de la geometría, la presentación del curso, todo lo que es una descripción del curso. No se trata, como ya lo mencioné, de resolver problemas. No es resolver problemas, porque usted ya a esta altura aquí está ya usted debe saber, tener la noción de resolver problemas. ¿Verdad? Se trata de darle ese carácter de enseñanza a lo que es la geometría. ¿Cómo la debo dar? ¿Qué debo hacer para poder que el estudiante pueda asimilar esos conocimientos, esos contenidos que les estoy dando? Y no solo asimilarlos. Recuerda que también deben ser conocimientos en donde él pueda ser competente en el transcurso de la vida, fuera del aula, fuera de la clase de geometría, de matemática y geometría, él se encuentre en una situación que involucre geometría y pueda aplicarla, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, que llegue a ese tipo de competencia, una competencia en donde pueda resolver problemas que se le presentan en su vida, en su entorno, en donde se desenvuelve, pueda aplicar los conocimientos y pueda resolver distintas situaciones, específicamente esta de lo que es el área de la geometría. Dice, la enseñanza de la geometría tradicionalmente ha tenido un enfoque deductivo. Recuerde que hay distintos enfoques, deductivo, inductivo y así sucesivamente. Dice, dándose prioridad a la memorización de conceptos, teoremas y fórmulas. ¿Que es importante la memorización? Sí, es importante. La de conceptos, claro, de teoremas y de fórmulas, sí. Es importante lo que es la memorización. Pero mira lo que menciona con respecto a ello. Déjenme ver por aquí, permitir. Buenos días. Vamos a ver que hay personas que están entrando. Jocelyn Luis. Buenos días. Continuando.
Dice que estas limitaciones formales o simbólicas o algebraicas iban en perjuicio de la intuición como la primera manera de acceder al conocimiento geométrico, pues la manipulación, el tacto, la vista y el dibujo permiten al alumno habituarse a la figura, forma y movimiento de su entorno. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ¿verdad? Y no es que vamos a leer todo eso y vamos a dar todo eso, eso está ahí escrito, sino que esa parte, ¿no?, de matemática y en esta que es geometría, debe ir de lo sensorial a lo abstracto. Hay cosas abstractas como lo que eran, buenos días, bendiciones, acabo de ver tu chat. Si en algún momento tiene que abrir el micrófono e intervenir, puede hacerlo, no hay problema, ¿verdad? El curso se trata no del que el profesor dé, sino que compartamos conocimiento también, ¿ok? Tenemos que ir de lo que es la parte sensorial a la parte abstracta. Sensorial, lo que tiene que ver con los sentidos, lo mencionan las primeras líneas de esta descripción del curso, que es muy importante cuando recalqué que no es resolver problemas lo que vamos a hacer nosotros, sino cómo ver que esa enseñanza, esa didáctica de esa enseñanza de geometría nos vaya a llevar a dónde, de lo sensorial a lo abstracto. Antes la tendencia o la corriente o el tipo de enseñanza era conductista en donde usted solamente se paraba allá al frente como docente y el estudiante tenía que callar y ver y copiar y memorizar todo lo que el profesor decía y listo. Ahora no, ahora han habido cambios. Ese tipo de cambio en donde el estudiante ya es ya es una enseñanza, no solo una exposición magistral del docente, sino que ya va más esa doble vía en donde el docente expone, pero también el individuo, el estudiante, interviene también, ¿verdad? Y de una u otra forma él va haciéndose partícipe de la construcción de su conocimiento. Ahora bien, mencionaba aquí esa parte, la matemática es muy abstracta. La geometría también, como decía aquí, vemos mucha memorización de conceptos, teoremas y fórmulas, que es importante, sí es importante, y muy importante también lo que es la memorización. Porque imagínese si usted no memoriza, pero más que la memorización de una fórmula, sí, te memoriza la fórmula, pero entender por qué, para qué y dónde se aplica, por qué se aplica, de dónde sale la fórmula, ¿verdad? Esa capacidad analítica de observar las cosas, de poder tocarla, de poder manipularla y luego llegar a esa conclusión de que esta es la fórmula. Es la parte que está mencionando aquí en estas tres primeras líneas, en donde debe haber una manipulación, un tacto y la vista. O sea, debe de ir de esa parte sensorial a lo abstracto, esa parte que tiene que ver con los sentidos, para luego llegar a una abstracción, una deducción de un teorema, de una fórmula, ¿verdad? Poco a poco. Ahora, no todo se va a llegar a realizar de ya para allá. Todo es un proceso, y más aún un proceso no imposible. Difícil sí, algo, pero no imposible cuando son grados altos. Cuando son grados altos, ya, como decimos en buen panameño, el individuo va amañado a ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando son los primeros niveles, llámese séptimo, octavo, se puede moldear todavía, ¿verdad? Si hubiese sido niveles ya de primaria, es mucho mejor porque el individuo está en blanco y entonces usted lo va a moldear a esa forma de enseñanza que usted quiera, esa forma de cómo vaya intuyendo las situaciones. Si ha sido un individuo ya de décimo grado, de sexto año, ya lleva mucha ya amañamiento de lo que es el tipo de enseñanza, porque ya se hace no imposible, pero sí un poco más difícil de que pueda eh, lograrse esa parte sensorial a la parte abstracta. Ya lleva mucha memoria, lleva mucho mecanicismo para la resolución de problemas. Además que se añade a ello de que este curso, la parte de la geometría, poco se da. Se da más lo que es la parte aritmética, mucho más profunda la parte algebraica y muy pocas veces lo que es esa parte de la geometría, del área de las matemáticas que llamamos geometría. ¿Qué más trata el módulo? Yo sé ni si quieres decir algo. Los micrófonos están abiertos. Sí. Puede interrumpir, puede decir. Mire lo que menciona acá.
el nombre del docente, el teléfono 6625-9300, y hay un grupo también, así que cualquiera pregunta la puede hacer puntual allí. Si es algo que no puede decir ahí en el grupo, entonces me chatea, me escribe texto a lo que es el mensaje y se identifica Grupo Nueva Luz, Instituto Nueva Luz, y menciona lo que es su nombre y lo que tenga que decirme allí. Si usted cree que es una pregunta o es algo que no se pueda tratar en público. Están los objetivos generales y los objetivos específicos. Estamos viendo, recuerdo, lo que es la parte de la plataforma, ¿verdad? Moodle. Están los objetivos generales del curso, una herramienta, utilizar herramientas didácticas para desarrollar la geometría y poderlas transmitir a los estudiantes. Mira que no dice desarrolla problemas, vas a desarrollar problemas, no. Identificar tipos, aquí según ahí minúsculas, identificar los tipos de conceptos geométricos, comprender necesidad de realizar programaciones en el aula, adaptadas al grupo clase para poder desarrollar la geometría, desarrollar habilidades necesarias para reconocer aspectos relacionados a la geometría y desarrollar lo que es habilidades necesarias para reconocer aspectos relacionados a la geometría y desarrollar el pensamiento crítico reflexivo para reconocer aspectos primordiales que influyen e intervienen en el desarrollo de la geometría al momento de transmitir lo que son esos conocimientos a los estudiantes. Ahora bien, la bibliografía, los contenidos, si usted ve, hay 5 contenidos allí. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere entrar? Vamos a ver cómo hacemos aquí. Permitir. Listo, acaba de entrar. Se quedó. Está Jocelyn Bernardo Santos. Bienvenido, Bernardo. Buenos días. Continuando, la bibliografía, están los métodos de evaluación, las evaluaciones que se van a tomar para que usted pueda aprobar el curso. Está la asistencia un 10%, ¿verdad? Le decía que no era obligatoria. Puede conectarse como no puede conectarse, pero sí tener en cuenta de que debe entregar las asignaciones de manera puntual, como se lo indican las fechas de entrega allí en la plataforma. Hay otro porcentaje allí también, que tiene que ver un 30%. Está esquematizado, está desglosado así, asistencia, trabajo en clase, asignación y examen final. Hay trabajo en clase. Los dos primeros, ahí dice trabajo, así mismo está esquematizado, trabajo en clase 1, 2 y 3, 10%, que forman un peso de el 30%. Hay otro peso que es 25% que tiene que ver con las asignaciones. Asignación 1, 2, 3, el 8%, ahí hace un peso, como te acabo de mencionar, de 25% y un examen final que hace un peso de 35%, que sumado debe dar el 100% de su nota. Conforme se vaya obteniendo los porcentajes, así mismo va a ser la calificación para la aprobación del curso. Está el módulo, te lo puede descargar allí, están las actividades a desarrollar y fíjate, ¿ves? Le dije que está como trabajo en clase 1, 2 y 3 y está también como asignaciones. También acá cuando se hace eso, también está esquematizado así, está desglosado así, trabajo en clase 1, asignación 1 y está señalado los porcentajes de cada actividad como está señalado acá. Trabajo en clase 2, trabajo en clase 3. Vamos a ver estos primeros, el 1 de junio, empiezan desde el 1 de junio, ¿ok? Vamos a ver la primera que tiene que ver. A ver si se logra abrir. Hacer una infografía del tema 1 del módulo Importancia de la didáctica de la enseñanza en la geometría. Ahora bien, hay que hacer una infografía. Se hace la infografía con Canva. ¿Qué voy a evaluar de esa infografía? Sería el contenido, ilustraciones, creatividad, ortografía y puntualidad. Eso es por porcentaje 3, 2, 2, y al final hace un porcentaje, como menciona allí, del 10% de ese trabajo en clase que vas a subir. La forma de subirlo, participante, bueno, esto ya está en
Ajá. Los días que faltan. La plataforma se cierra el 30 de junio. Menciona allí. Para guiarte en lo que es la elaboración de esa infografía, hay un video que te menciona cómo hacer la infografía con la aplicación Canva. Ahora bien, eso es para poder usted entregarla. Y bueno, en lo que es esa parte, el tema uno, la importancia de la didáctica de la enseñanza de la geometría se encuentra en el módulo. Tienes que remontarte al módulo. El módulo. Nos vamos al capítulo 1, a esa parte 1. Importancia de la didáctica de la enseñanza de la geometría. Aquí la tienes, en esa parte, y de eso es lo que vas a leer para poder realizar lo que es la infografía. Te la lees, aspecto importante, y la plasma en lo que es la infografía. No es copiar y pegar, sino sacar aspecto importante, lo que tú consideres, y de repente puedes añadir algo perfecto también. ¿Ok? Eso es la primera actividad que tiene que ver con el tema 1. La otra parte, vamos a ver aquí, hacia atrás para ver, ajá, lo que es la actividad número 2. La primera es la asignación, este trabajo en clase número 2. Trabajo en clase 1, la asignación 1. La asignación 1 tiene que ver, dice, selecciona 10 palabras de los diferentes contenidos del módulo y elabora un glosario. Tienes el módulo, escoge 10 palabras y elabora un glosario. Significado, pues, obvio que es ordenado alfabéticamente, dice contenido, 4%, coherencia, ortografía, orden alfabético, puntualidad. Y lo ilustra, dice allí, y elabora un glosario. Dice, seleccione palabras de diferentes contenidos del módulo y elabora un glosario. Ordenalas alfabéticamente. Bueno, hacer un glosario. Tú verás si lo haces de repente. Lo lógico es Word. Tiene que llevar la portada, tiene que llevar todo eso, ¿verdad? Una parte bien formal, pero también, si quieres utilizar otra aplicación, también vale. Vamos a lo que es, esta era la asignación número 1 que tiene un peso de 8%. La otra parte es la actividad de trabajo en clases número 2, que tiene un peso de un 2%, y tienes que elaborar un tríptico con el tema principios de la enseñanza de la geometría. Principios de la enseñanza de la geometría, que ya tiene que ver con el tema 2 que se encuentra en el módulo. Principios de la enseñanza de la geometría. Tienes eso. Tienes que realizar un tríptico. Pueda que lo hagas en Word, divida la página en tríptico, 3 partes, busque otra aplicación para realizarlo. Aquí no te está encasillando en algo. Allá te decidí que en Canva, porque es una de las más comunes que hay, pero eso no descarta que lo puedas hacer en otra, siempre y cuando la puedas descargar o puedas dar el link de tal forma que lo envíes a la plataforma y quede la evidencia, ¿verdad? Puede ser el link y que se pueda acceder yo para que usted pueda observarla. Hecho por usted cada una de esas asignaciones, ¿verdad? Repito, el tríptico que tiene que ver con los principios de la enseñanza de la geometría, el tema 2 del módulo. Ese es el trabajo en clase número 2. Vamos a ver la otra parte. Trabajo en clase 1, asignación 1, trabajo en clase 2. El trabajo en clase 3. Trabajo en clase 3. Tiene que ver, análisis y desarrollo de un mapa conceptual sobre las habilidades específicas de la enseñanza de la geometría. Debe apoyarse en el módulo. ¿Qué quiere decir eso? Que como referencia vas a tomar lo que es el módulo para la elaboración de ese mapa conceptual. Habilidades específicas en la enseñanza de la geometría. Repito, mapa conceptual sobre ello. ¿Qué utiliza? ¿Qué voy a evaluar? Perdón. El contenido, ortografía y puntualidad.
Al evaluar el contenido se tomará en cuenta el orden lógico de la información y las palabras de enlace y esa capacidad analítica suya. Ahora bien, lo mismo que las anteriores, aquí se deja espacio abierto para que tú utilices la aplicación que más domine, ¿verdad? Para lo que es la elaboración de ese mapa conceptual y cómo lo puedas descargar para entregarlo aquí en la plataforma o un link de fácil acceso para que yo pueda llegar a él y poder evaluarlo. Esa era la actividad de trabajo en clase número 3. Vamos a ver, trabajo en clase número 3. Abajo en clase número 3. Vamos a ver la asignación número 2. La asignación número 2, un programa muy común ahora. Inclusive hasta Senacid ha dado ya seminarios, hubo ya una que fue hasta finales de este año, creo que fue, de inicio de este año, perdón, algo así, o finales del año pasado, que se estuvieron dando unos cursos sobre lo que era GeoGebra, ¿verdad? A muchos profesores lo estuvo realizando Senacid. Y también se toma aquí ese tema del software GeoGebra, de cómo buscar las actividades, ¿verdad? Para realizar con GeoGebra y poder desarrollar no solo otras áreas de la matemática, sino también geometría. Y aquí se te está pidiendo en esta actividad, esta asignación número 2, que tiene un peso del 10%, que realices una infografía sobre el software GeoGebra. Allí hicimos una infografía en las primeras actividades, ¿verdad? Que decía utilizar Canva. Puedes utilizar Canva, como ya te dije, ¿verdad? Se sugería esa por ser la más común y la más práctica, pero si tú dominas otra o cualquier otra, también puedes hacerlo. La realizas, la descargas o envías el link que sea de fácil acceso para el profesor para que pueda evaluarla. ¿Qué se va a estar evaluando en esa infografía sobre el software GeoGebra? Lo que es el contenido, ilustraciones, creatividad, ortografía y puntualidad. Esa parte de la creatividad tiene que ver mucho. Una cosa es que yo te presente los temas, la figura y punto, y otra es que tú busques con creatividad esa forma de captar más la atención del individuo, es decir, de tus estudiantes. Tienes que hacerlo en todo. De repente puede hacer que al matemático le cueste esa parte de la creatividad, porque el matemático tiende a ser más abstracto en las cosas, ve los problemas porque sí, ya de tanto estar en la licenciatura resolviendo problemas, las cosas se vuelven abstractas, sí, usted solamente ve las cosas porque sí, pero recuerda que el curso de estas didácticas, distintas didácticas que has visto aquí en Nueva Luz, o que vas a seguir viendo, se trata no de resolver problemas, sino buscar con creatividad esa forma de que llame la atención al estudiante y vea la aplicabilidad. Tienes que utilizar creatividad. Creatividad sí, de que se vea bonito, pero también la creatividad de buscar cómo puede hacer esa conexión, esas conexiones de la geometría con otras áreas de la matemática y cómo puede hacer esas conexiones con otra disciplina y hacer esas conexiones con su entorno. De eso trata la creatividad también aquí, ¿verdad? Hacer una infografía sobre el software GeoGebra. Esa es la asignación número 2. Vamos a ver de esa asignación, trabajo en clase 2, asignación 1, la número 2. Ok. La asignación número 3. Recuerda que son 3 trabajos en clase y 3 asignaciones. Esta tiene un 7%. Desarrolla el cuestionario con la ayuda del módulo. Menciona 3 principios de enseñanza de la geometría, habilidades específicas de enseñanza de geometría, en que consiste la habilidad lógico razonamiento, que es el origami. Menciona 3 ventajas de GeoGebra y menciona 3 modelos usados en la enseñanza de la geometría. Puntualidad y desarrollo de preguntas. Como usted ve, las actividades sumamente no complicadas. No puedo decir que sumamente fáciles, no. Pero lo que sí me atrevo a asegurar que no son complicadas.
Aparte también que yo añadiría algún trabajo, algo allí que usted tenga, si usted quiere añadir algo o de repente algo que usted tenga que compartir en el grupo, que tenga que ver con didáctica de la enseñanza de la geometría o didáctica de la enseñanza de las matemáticas, también puede hacerlo. Lo ideal que una vez planteé, cuando uno está estudiando estas áreas ya más específicas, que debiese haber como un grupo ya sea de WhatsApp o de Telegram, en donde sea un tipo de grupo comunidad, en donde si yo veo algo o hago una actividad para matemática y puede servir para mis colegas, yo le envío. Y en el grupo yo me reservo el derecho de que, bueno, mira, puedo utilizarla o puedo modificarla. O sea, el tratar de compartir esa información para ir mejorando todos, ¿verdad? Ya no como una nota, sino como esa parte en donde querramos mejorar y tener material, acceso a material de uno u otro compañero y poder modificarlo. De acuerdo, recuerda que eh, eh, las distintas situaciones, los distintos colegios, los distintos centros donde elaboramos, las necesidades y las situaciones que se presentan con los estudiantes pueden ser parecidas, tienen leves diferencias o pueden tener muchas diferencias, ¿verdad? A eso es lo que me refiero, en donde uno pueda intercambiar información y podamos compartirla y poder eh, compartirla, podamos utilizarla o modificarla de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Jennifer Dean, bendiciones, buenos días. Buenos días. Continuamos, ya estaba viendo lo que era la asignación número 3, ya llevamos los trabajos en clases, que ya hemos visto los 3 y las 3 asignaciones. Viene una parte que es la parte del examen final. Como le decía, no son actividades que son extremadamente difíciles. No puedo decir que son fáciles, no, pero lo que sí puedo decir que no son difíciles, ¿verdad? Cosas sencillas. ¿Por qué? Porque se trata no de resolver problemas, pues, y reitero, sino de buscar esa parte, esa creatividad de cómo resolver, cómo tratar de que los contenidos que damos y los conocimientos que le estemos dando a los muchachos puedan ser más aplicables ahí y ellos se puedan quedar con ellos. Está la parte del examen final también, ahí lo descargan, una serie de preguntas, todo tiene que ver con lo que es el módulo que tenemos acá. La referencia siempre va a ser el módulo, no estrictamente encerrado en el módulo, sino como tu dirección, el módulo, y si tú añades otras cosas, también puede ser en los trabajos que se te está pidiendo, puedes añadirlo. Ok, ¿alguna pregunta antes de salir de aquí, de lo que es la plataforma Moodle? A los que están aquí, Jennifer Dean y Jocelyn Luis. Jocelyn Luis. ¿Pregunta, jóvenes? Bernardo también, pregunta. Buenos días, profe. Mi consulta es sobre lo de las asignaciones en clase. Ajá. Esas asignaciones ahí se puede resolver ahí cuando entramos a la plataforma o en el momento en que estamos con usted recibiendo la clase. Ok. Ellas se resuelven aparte. Usted la resuelve en Word o en alguna aplicación que se pida, o alguna que usted la quiera, usted la resuelve y luego la sube allí. No tienen fecha de entrega de que hoy la de hoy tienes que hacerla hoy y terminarla hoy, no. Si tú observas todas las asignaciones, llámese en clase, llámese a distancia, llámese como que sea, todas terminan el 30 de junio. Así que tú las vas desarrollando progresivamente cuando tú puedas. Creo que a eso respondí a tu pregunta. Creo que eso fue lo que logré entender. Sí, profe, muchas gracias. Ok, cualquier pregunta ahí en el grupo de WhatsApp se pueden hacer. Usted hace la pregunta y entonces se le responde. Puede que no responda de una vez. Habrá un momento que no responde de una vez porque uno está o trabajando o está manejando, qué sé yo, ¿verdad? No está al tanto, pero de que responde uno no responde, ¿verdad? Y se llaman de repente puntuales. ¿En qué? Puntuales en que, porque creo que hay otro profesor en el grupo y de repente me hacen una pregunta y quedo yo perdido, no sé si es para mí o la profe, o el profesor de la otra asignatura. Pero se les va a responder, ahí no hay problema, estamos para eso. Recuerden que estamos en el nivel de
compartir lo que es información. No es que usted tenga el conocimiento absoluto o yo lo tenga, no. Estamos ya profesionales y en donde vamos a más que resolver problemas, más que a intercambiar información y conocimiento y experiencia. Por eso le digo, si en cualquier momento tienen que intervenir o quiere hacer un aporte ahorita en el desarrollo de la clase, perfecto, de eso se trata, que compartamos, más que sea de aquí para allá, sino que sea también en ambas vías. Ok. Voy a seguir para ver, vamos aquí con una diapositiva que traje hoy. Una diapositiva. Si tienen que, sería bueno que en esta parte, si tienen que, quieren intervenir o algún aporte de alguna experiencia. Y ahora bien, cuando hablo de experiencia, no se trata de experiencia de usted como docente. Si usted es docente y tiene alguna experiencia que contar, puede hacerlo, perfecto. Ahora, docente ejerciendo. Pueda que sea docente que no esté ejerciendo, pero usted también tiene esas experiencias. ¿Cuáles son ese tipo de experiencias? Cuando usted atiende un hijo, cuando usted atiende un vecino, un sobrinito, qué sé yo, ¿verdad? O usted está observando, no necesariamente entenderlo, sino que usted está observando y pueden presentarse ciertas situaciones en donde usted puede extraer una enseñanza de ahí y la puede compartir ahorita aquí también con nosotros y que quede plasmado. Hablaba aquí, como ya le dije, mi nombre es Esteban, aquí ya lo había hecho la presentación al inicio, el teléfono 66259300. Habla aquí sobre lo que es la importancia de la didáctica en la enseñanza de la geometría. ¿Por qué? Dice, la didáctica juega un papel fundamental en la enseñanza de de la geometría, perdón, ya que es una disciplina que se encarga de diseñar y aplicar estrategias pedagógicas efectivas para facilitar el aprendizaje de esta rama de las matemáticas. No es la misma estrategia pedagógica para enseñar el español o para enseñar la estadística o para enseñar el álgebra, no. Pueden parecerse. Sin embargo, lo que es la didáctica es buscar una estrategia, diseñar y aplicar estrategias que sean efectivas, estrategias pedagógicas que sean efectivas para que ese aprendizaje de la geometría sea mucho más fácil. Recuerda que mencioné al inicio la introducción, las tres primeras líneas que tiene que ver con la introducción al curso que está en el módulo, que tenemos que ir de esa parte no abstracta, sino de esa parte sensorial a llegar progresivamente a esa parte abstracta con cada uno de los temas y los contenidos. Esa parte sensorial que tiene que ver con los sentidos, manipular, ver, tocar, puede hacer que hasta utilizar el gusto de un objeto para poder ver ciertas propiedades. Bueno, tenés que morderlo pues para ver si está frío, está salado, no está, o sea, buscar esas propiedades utilizando lo que son los sentidos y después que utiliza los sentidos, establece características a través de la observación, a través del gusto, a través del tacto, a través del oído, qué sé yo, ¿verdad? Él pueda llegar a conclusiones y esas conclusiones ir llevándolo a lo que es progresivamente a una abstracción, que recuerde que la matemática trata de llevar todo a ese formalismo, a esa abstracción en todos los temas, los tópicos que se dan. Aquí te detallo algunas razones que explican la importancia de la didáctica de la enseñanza de la geometría. Antes de empezar, si alguno quiere hacer un aporte de lo que está presente aquí. No hay aporte. Ok. ¿Cuáles eran algunas razones? Dice, facilita la comprensión, promueve el aprendizaje significativo, estimula el razonamiento geométrico. Facilita la comprensión, dice, la geometría puede
puede resultar abstracta y compleja para muchos estudiantes. Ahora, no se va a decir que es fácil, que es facilita, pero tampoco puede estar diciendo, porque no es así, ¿verdad? Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. La matemática, la geometría, no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene su cierto grado de complejidad. Pero tampoco podemos llegar diciendo de que es difícil, porque ya entonces le estamos estableciendo una barrera mental al individuo, al estudiante, sobre lo que vamos a dar, sobre la asignatura. La didáctica ayuda a descomponer conceptos y teoremas en partes más digeribles. Mira la palabra que dice digerible, o sea, más masticable, que se puedan entender, lo que facilita su comprensión y aplicación. Es como cuando el niño nace, puedo asociarlo con eso, ¿verdad? Cuando el niño nace, toma leche, ya sea leche materna o ya sea fórmula. No le puedes dar un niño recién nacido de un par de horas, 1, 2, 3 días de nacido, darle arroz con frijoles. No puede ser así. Tiene que ir poco a poco de manera que él pueda digerir con el tiempo, con el paso del tiempo, pueda digerir alimento y pueda ir introduciendo poco a poco, hasta que llegue una edad que le mete hasta la sopa de pate vaca, ¿verdad? No le puedes empezar con eso. Lo mismo es lo que trata de hacer aquí. De repente el ejemplo es grotesco, ¿verdad? Pero para que podamos entender en panameño, ¿verdad? La didáctica ayuda a descomponer conceptos. Comienzas poquito a poco, cosas que la puedan digerir ellos, no un teorema, sino descomponer ese teorema y poco a poco llegar a enunciarlo o llegar a generalizarlo, es decir, empezar con casos particulares, casos bien concretos y aplicables, y poco a poco ir generalizando hasta llegar de ese paso de lo que es la parte concreta a la abstracción. ¿Por qué? De una u otra forma tenemos que llegar a esa parte de la abstracción, porque recuerden que la matemática es una ciencia abstracta, pero empezar de los casos particulares y ir poco a poco generalizando. Promueve el aprendizaje significativo. La didáctica busca que los estudiantes no solo memoricen fórmulas. Mira lo que mencionaba las primeras 3 líneas de la introducción del módulo. No solo que memoricen fórmulas o teoremas, sino que comprendan el significado detrás de ello, qué hay detrás de ello, qué significa. Pero si ya empezaste con unos casos particulares, casos sencillos, casos básicos, y fuiste poquito a poco aumentando el nivel o grado de complejidad y llevándolo poco a poco a lo que es la generalización, ella va a entender, va a comprender cuál es el significado de esos teoremas detrás de esos teoremas. Al utilizar enfoques pedagógicos, dice que fomenten la conexión de nuevos conocimientos con experiencias previas. Se promueve un aprendizaje más profundo y duradero. Estimula el razonamiento geométrico. Es distinto tipo de razonamiento, distinto tipo de inteligencia. Lo proponía como que es un psicólogo. Esto es educativo. Que había distintos tipos de inteligencia en el individuo. No que cada individuo tiene un tipo de inteligencia, no, sino que existen distintos tipos de inteligencia. Está la lógico-matemática, la lingüística, la kinestésica, la intrapersonal. Son como 7, 8 que mencionaba él. No es que un individuo tenga una y carezca de las otras, las tiene todas, solamente que dentro de la sabiduría de Papa Dios, al crear a los individuos, hizo a algunos que tuviesen más pronunciada una inteligencia que otra. Puede ser que la suya sea lógico-matemático, pero la kinestésica, el hacer deporte, el hacer ejercicio no sea la suya, o la musical no sea la suya, o la lingüística no sea la suya. Que no sea la suya no significa que carezca de ella, sino que están menos desarrolladas. Lo que decimos en panameño no es mi fuerte. Así, lo fuerte mío son los números. Eso de estar hablando oratoria y estar hablando en público no es lo mío. Eso es a lo que se refería a este individuo. Tú tienes tu fuerte. Puede ser la lógica matemática, ver un problema y ya no lo ves como un panameño, sino que no como panameño, sino como persona nomás, sino que ya tu nivel sin querer y sin saber te lleva a ese tipo de abstracciones y entenderla de manera lógico-matemática, ¿verdad? Eso es lo que trata aquí. Lo que se trata aquí no es que sea el individuo lo máximo en razonamientos geométricos, sino tratar de estimularlo.
si su inteligencia es lingüística o kinestésica, no va a aflorar el razonamiento geométrico primero y va a desplazar a ese otro, no. Pero sí que lo estés estimulando y se logre estimular ese carácter de razonamiento geométrico en el individuo. Dice, no se trata solo de aplicar fórmulas, sino de desarrollar habilidades de razonamiento lógico y visualización espacial. ¿Usted se imagina eso, esa visualización espacial? ¿Usted ha visto a personas que de repente usted dice, o alguien dijo, voy a construir una cosa aquí, un rancho aquí así, voy a hacerlo de esta forma aquí, que voy a ponerle en la puerta, en vez de que el dintel sea cuadrado, voy a hacerle un arco así de esta forma, le voy a poner esto, 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 y resulta ser que usted entendió todo y nada más lo habló. Pero otra persona, aunque tenga el plano y estén ya empezando a construir, todavía no entiende qué es lo que van a hacer. Es aquí donde entra esto. El que tiene ese razonamiento geométrico tiene esa visualización espacial, ese razonamiento lógico, ¿verdad? Aquí, en la geometría, lo que se trata es de estimularlo, no que desplace las demás inteligencias y sea el tipo o el individuo sea razone geométricamente todo, no, sino estimularla. Lo que trata eso es de estimularla. Adapta contenidos a nivel de los estudiantes. Cada grupo de estudiantes tiene su propia necesidad y ritmo de aprendizaje, eso lo sabemos. No todo el mundo aprende de la misma forma. No todo el mundo se le hace como que necesario aprender los temas, pero se trata de adaptarlo. No todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Eso es claro. Y las propias necesidades puede hacer que la necesidad del individuo no sea resolver problemas de geometría, pero puede hacer que para otro individuo sí. Alguien de la ciudad que se dedica a un estudiante que se dedica a hacer X actividad, o llega a la casa y solamente es hacer tarea y de repente hacer deporte y todo eso, a un estudiante que esté un poco más en el campo, en donde después que sale de trabajar, de estudiar, en la mañana, por decir alguna jornada, en la tarde tiene que salir allá al campo a hacer parcelas y a poner lo que son las cañazas, las varas para poder enramar el pepino. Él va a ver más aplicabilidad de la geometría en esa actividad que hace en el campo que el que va a hacer deporte. Por eso es que menciona que aquí se va a tratar de buscar, cada uno va a buscarlo de acuerdo a sus propias necesidades. Ahorita le menciono un ejemplo al final. Una experiencia y con una sustentación de tesis que tenía que ver con eso de la aplicabilidad en el campo, de lo que eran la geometría. Utiliza recursos didácticos variados. La geometría es una disciplina visual por naturaleza. O sea, las cosas se tienen que ver. La parte visual, esa parte sensorial. Si se puede tocar mejor, se toca, se manipula, se prueba, se huele, ¿verdad? Se escucha. Dice, por lo que el uso de recursos didácticos adecuados como modelos tridimensionales, software interactivo, material manipulativo puede enriquecer la enseñanza y facilitar la comprensión de conceptos abstractos. Fomenta la resolución de problemas. La resolución de problemas es un componente esencial del aprendizaje en geometría. La didáctica puede orientar a todos los estudiantes en el proceso de análisis, planificación, ejecución de soluciones, desarrollando así su capacidad de enfrentarse a situaciones geométricas desafiantes. Aquí puedo hacer un comentario. A veces ahí tiene que ver con la inteligencia lógico-matemática. Esa inteligencia lógico-matemática puede hacer que el individuo, porque a veces preguntan, profe, ¿para qué sirve eso? Es cierto, hay veces que es donde tenemos que buscar conexiones. O eso para qué sirve, no solo con otras conexiones, otras áreas de la matemática, no solo conectarla con la disciplina, sino también conectarla con las actividades diarias del estudiante, cómo se pueden conectar esos conocimientos para que él vea la aplicabilidad. Pero hay más que eso, y no trata solo con la geometría, sino con los distintos temas de la matemática, que con el desarrollo y la práctica, aunque el estudiante ese no sea su fuerte, la inteligencia lógico-matemática, aunque no vaya a ser matemático, profesor de matemática,
aunque no vaya a ser de una área que tenga que ver con ciencia o con números, la matemática, la geometría, hablando generalmente de la matemática, potenciando o estimulando esa inteligencia lógico-matemática, lo va a llevar a aumentar su capacidad de análisis. Aquí lo menciona en este punto 6. La didáctica puede orientar a los estudiantes en el proceso de análisis, planificación y ejecución de soluciones. Aunque no se crea, pero hay estudios que me lo mencionan, ya lo corroboran, que ante una situación del individuo que no tenga que ver con nada de números, esa capacidad de análisis la explota o la fortalece lo que es los razonamientos lógicos matemáticos. Llega un momento que se le presenta una situación a ese individuo en su quehacer diario y él va a tomar una buena decisión porque ha analizado primero, meditó, nuevamente analizó, planificó y luego ejecutó. Pero ¿quién lo hizo eso? Sin saber el individuo, inclusive hasta nosotros mismos sin saberlo. Fue esa matemática que lo ayudó a él. Esa parte en donde usted, el individuo, usted pone un problema al inicio y lo resuelve de una vez y se equivocó. Y llegó un momento ya con el pasar del tiempo que usted le pone los problemas y ya no lo resuelve de una vez, sino que analiza, medita, analiza y luego resuelve. Eso es desarrollar la capacidad de análisis. Y no solo para la resolución de problemas matemáticos, sino para la resolución de problemas de la vida diaria. Ya no es un individuo espontáneo para responder, sino un individuo que primeramente analiza para poder solucionar problemas y tomar decisiones, ejecutar. Principios de la enseñanza de la geometría. Vamos a hacer algo aquí. Si alguien tiene que hacer un comentario. Jennifer, Jocelyn, te escucho. ¿Tienes que hacer algún comentario? ¿Algún aporte? No, profe, hasta el momento todo bien. Lo que pasa es que las asignaciones que usted ya nos completó en la plataforma, yo las tengo avanzadas. Estoy esperando que llegue a un punto de otra que todavía no he hecho, que no entiendo muy bien. Ajá. ¿Qué parte no entiendes, hija? Bien, sería la parte del examen, pero vi que usted la pasó un poco rápido. No sé si de repente la va a repetir ahora de nuevo. Ah, bueno, déjame terminar aquí ahorita, entonces volvemos allá, ¿ok? Termino aquí con la diapositiva, ¿me lo recuerdas? Y entonces caemos allá para revisarla. Del examen final me dijiste, ¿verdad? Sí, correcto. De leer la revisamos. Me lo recuerdas ahorita cuando termino. Jocelyn, ¿algún comentario antes de seguir avanzando? Se fue Jocelyn. Bernardo, ¿preguntas? Ninguna, profe, ninguna. Ok, sigo compartiendo, pues. Habla aquí sobre principios de la enseñanza de la geometría. Establece una serie de fundamentos pedagógicos para la instrucción efectiva de la geometría. Estos principios destacan la importancia de la participación activa de los estudiantes. Mira, la participación activa de los estudiantes, o sea que no solo ver y escribir, sino trabajar, manipular, que ellos mismos estén participando en esa geometría. El uso de contextos realistas para la comprensión. Cosas que sean realistas. Yo entiendo yo que aquí se refiere a esas partes concretas, algo que pueda manipular, no hablar de el puente que se encuentra allá en San Francisco. Imaginárselo, no, algo que sea más concreto, algo que sea que él pueda ver, que él pueda manipular. Yo puedo decir acá lo que veo en Chiriquí, de Bugaba a David, no, que mire el arco que se está formando en una figura geométrica del arco del puente que está en el río Piedra, sobre el río Piedra. Cosas que esté viendo. Él habla de contexto realista.
o sea, entornos del individuo que sean realistas, no ideales, sino realistas para que se pueda, para que lo pueda asimilar los conceptos que estemos dando. Dice progreso o a través de niveles, diferentes niveles de entendimiento. La reconstrucción guiada del conocimiento matemático. Va a reconstruir, pero de forma guiada. ¿Quién guía eso? Recuerda que eres tú y yo como docente, somos los facilitadores. No el que va a resolver todo, sino el que va guiando a ese estudiante en la construcción de su conocimiento. Si el conocimiento que está construyendo va a algo distorsionado, yo como facilitador debo encasillarlo o encarrilarlo en lo que debe ser para que ese conocimiento, esa construcción guiada de su conocimiento sea el correcto, hacia donde queramos llevarlo, hacia donde lo establece el objetivo. La interrelación entre diversos conceptos y la interacción social como parte del aprendizaje. Dice, mira, la interrelación de diversos conceptos y la interacción social, o sea, que no es un individualismo. Se trabaja aquí, ya no es el trabajo cooperativo. Hay que entender ciertas cosas. El trabajo cooperativo es una cooperación. Vamos a hacer un mural o vamos a hacer tal trabajo, un trabajo cooperativo. La tendencia es donde yo pongo el cuadro, pongo los 50 centavos y ahí está para el trabajo y 2 o 3 son los que trabajan. No, no se trata de eso, sino habla aquí de una interacción social, una colaboración, un trabajo colaborativo en donde todos aportan. Más que una parte económica, se trata de un aporte de conocimiento, ¿verdad? Que es lo que va a enriquecer esa enseñanza de el tópico que estemos dando en la geometría. Se enfatiza también en la necesidad de conectar la geometría con la experiencia espacial vivencial y fomentar intuición espacial en los estudiantes. ¿Cómo se conecta? Es lo que está diciendo aquí, con la experiencia espacial vivencial, o sea, con lo que está viviendo en su entorno. ¿Cómo yo hago para conectar eso? Con esa experiencia espacial vivencial. Aquí donde voy a mencionarle aquello, lo de una sustentación de tesis una vez que hubo, por acá que estuvimos como jurado, hablaba sobre, el estudiante hablaba sobre la aplicación de la geometría en el área de, en la materia de agricultura, de los estudiantes de, creo que era quinto y sexto grado, por ahí iba, el título exactamente no me lo sé, pero tenía que ver de esa geometría la parte de los triángulos. Hablaba de los triángulos y las rectas. ¿Cómo se veía eso en la agricultura o la agropecuaria o en el trabajo de campo de agricultura con estudiantes que eran de quinto y sexto grado? Allá, ¿qué pasaba? Voy a abrirles aquí la cámara. ¿Qué pasaba o qué aspectos tocó el individuo allí? Los aspectos que tocó el individuo, déjenme ver la cámara, ok. Allá había cierta situación y era donde el estudiante se iba a las parcelas. Y en las parcelas había, cuando ya había que enramar lo que son los pepinos. Cuando, si alguno ha observado, cuando se enraman los pepinos, ellos ponían 2 varas en cada planta y 2 varas en forma, de esta forma así, ¿ves? Una vara a la derecha y una izquierda y la amarraban aquí. Ponían una aquí, otra más allá en la parcela y así sucesivamente. Y luego una vara aquí en medio. Después de estar así amarrada la vara, colocaban una vara aquí en medio, de caña blanca, creo que llaman eso. Para que el pepino se enredara, el pepino o el zucchini o cualquier mata que tenga bejuquito y que se enrede, las habas, ¿verdad? Para que se enredara. Ahora, ¿dónde aplicaba la geometría allí? Más específicamente el tema de los triángulos, el tipo de triángulo, ¿ves? Cuando formaba esta cosa, ¿eh? Junto con la parte del suelo de la parcela y las 2 varas se formaba un triángulo. Ahora, ¿dónde vivenciaba eso? Sí, en la parte de que es la parte del triángulo, sí. Pero ¿dónde se vivenciaba abajo o qué tenía que ver el individuo ahí? ¿Qué tipo de triángulo era este que yo estaba haciendo? Al conectar la vara aquí, la vara para enredar, pero este era el suelo de la parcela. Podría ser un triángulo equilátero, que tiene sus 3 lados iguales, o podría ser un triángulo isósceles.
con dos lados iguales. Los dos lados iguales eran las dos varas del mismo tamaño. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Entonces venía la pregunta que hacía el estudiante que hizo la tesis. ¿Qué pasaría si en vez de ser un triángulo isósceles o un triángulo equilátero, lo que se forma aquí la figura con la base aquí de la parcela, qué hubiese pasado si es un triángulo escaleno, sus tres lados iguales? Sus tres lados diferentes, perdón. La longitud de tres lados diferentes. Usted tiene un triángulo aquí, la base de la parcela, una vara de un tamaño y la otra de otro tamaño. Es decir, que el triángulo que se está formando, los tres longitudes de los lados diferentes. No podía ser. No pueden ser los lados diferentes, tienen que ser los tres iguales o dos iguales, las dos varas del mismo tamaño. Profe, no pueden ser las dos varas de distinto tamaño amarrados de distintas longitudes, porque si por defecto, por naturaleza, tienen que ser iguales y llega un momento en que una más corta que la otra, va a quedar un triángulo así como raro, ¿verdad? Y al momento de quedar medio raro, decían ellos, se puede caer la vara por el peso y no va a ser igual. Tiene que ser igual, dice, para que se equilibre. Ahora, te estoy diciendo que la parcela, aquí al inicio la parcela lleva una vara, más allá otras dos más allá otras dos, y al final de todas las varas cruzadas, así vamos a llamarlas cruzadas, entonces se colocaba una vara aquí en el centro. De vara, que agarrara para amarrarla para que no hiciera para allí, para acá y se cayera. Para sostener los triángulos que se habían formado. Allí también aplicaba eso. Entonces no va a quedar, profe, a nivel. Y si no queda a nivel, se va a caer todo eso. O sea, llegaban a las conclusiones de que esa aplicación del triángulo tenía que ser isósceles. O, en el mejor de los casos, equilátero. Tenía que ser isósceles o equilátero. No podía ser escaleno. Además de que ver las varas así, pero al momento que usted la viera así, ¿verdad? Y una vara aquí, la otra acá, la otra acá. Cuando tirabas la vara del centro, la cañaza del centro que la sostenía todo, tenía que quedar de la primera, de la altura de aquí, de la vara a la parcela, y el último triángulo de la otra vara cruzada tenía que quedar a la misma distancia. Si no quedaban a la misma distancia, quedaban un poco más bajas, podía caerse con el peso, con el tiempo, con el peso de las plantas que se iban enredando en las distintas cañazas. ¿A qué llegaban? De que el suelo de la parcela junto con la vara que estaba acá tienen que ser iguales distancias. Y al intuir iguales distancias, podríamos suponer que esa vara era una recta junto con la superficie de la parcela era otra línea y que ambas líneas tenían que ser paralelas. Si no eran paralelas, se podía caer del lado más bajo, se podía caer. Igual que los triángulos, tenían que ser todos iguales, tenían que ser isósceles. O, en el mejor de los casos, equiláteros, ¿verdad? Cierta contextualización, que es lo que mencionaba ahí la diapositiva. Contextualizaciones de lo que es, cuando hablo de contextualizaciones, es para qué sirve y no para qué sirve en otras áreas de la matemática. Sí, es funcional eso, pero más aún para qué sirve en el entorno en que se desenvuelve el individuo. Y era allí lo que mencionaba aquí la diapositiva, que debe ser una participación activa de los estudiantes, el uso de contexto realista para la comprensión. Y a través de diferentes, dice, había una parte que, esta parte, ¿ve? Se enfatiza en la necesidad de conectar esa geometría con la experiencia espacial, vivencial, ¿viste? Estás viendo una parte vivencial. Ellos la vivenciaban con lo que era su actividad que realizaban allá en el campo. Cuando la realizaban allá en el campo con lo que es la construcción en las parcelas de las distintas varas para que se enredaran los pepinos, los zucchini o las habas, ¿verdad? Y fomentar la intuición espacial de los estudiantes. Ahí formaban sus intuiciones, sus conclusiones. Tiene que ser esto por esto, porque si no se cae, le buscamos una aplicabilidad. Dice, además se detallan los objetivos y métodos de enseñanza para el 7º grado de educación secundaria. Dice, se detallan objetivos y métodos de enseñanza para el 7º grado de educación secundaria, así como la importancia para abordar la geometría desde enfoques intuitivos y experimentales antes de avanzar a una comprensión más lógica y deductiva. O sea,
esa parte más concreta, más sensorial, para poder ver cada uno de los conceptos y luego poco a poco ir generalizando y llegar a niveles de abstracción. Se subraya también la importancia de desarrollar habilidades específicas en los estudiantes, dice, como visuales, habilidades específicas como la parte visual, la parte de comunicación, de dibujo, construcción, lógica y de aplicación. De visual, ¿cómo que? El saber observar, qué estás viendo, qué estás manipulando, su forma, con textura, ¿verdad? Esa parte visual. De comunicación, recuerda que mencionábamos más arriba, una reconstrucción guiada de conocimiento, la interrelación entre los diversos conceptos. Esa parte mencionaba aquí, creo que era aquí, la importancia de la participación activa de los estudiantes, en donde había una colaboración de conocimiento, cómo esa parte de colaborativa, en donde se colaboran con conocimientos en esas actividades que se están dando, cómo eso lleva a una comunicación. Debe haber comunicación, porque no debe imperar el que uno está mandando y que su conocimiento, que su aporte es el único y el más importante. No, recuerda que es un trabajo colaborativo, en donde todos aportan para llegar a un fin común, a un fin que ya se ha establecido, o a un fin de lo que nos hemos planteado nosotros para con ellos en ese tópico tratado. También habla de dibujo, como eso que tienes de manera concreta, manipulada acá, que estás observando, cómo la puede dibujar, plasmar. Reto sería que eso que está manipulando, observando, que es en 3 dimensiones, cómo la puede plasmar esas 3 dimensiones en una página que es de 2 dimensiones. Algo de 3D, cómo lo plasma en una página o en un cuaderno que es 2D. Esa capacidad de dibujo y de construcción también. Cómo ves un molde en una página 2D, lo recorta y cómo puede construirla. Las figuras geométricas que hay ahí, el sólido, cómo en ese molde que es 2D, cómo puede recortarlo, cómo sabe cómo doblar, qué doblar, para luego construir ese sólido, plasmarlo de una forma 2D a una forma 3D. Dice, habilidades específicas de lógica y de aplicación. Aquí la lógica le indicaba al estudiante cómo colocar la vara para enredar los pepinos en la parcela, cómo tenía la lógica, qué le decía a él, y la lógica de esa de la geometría, cómo lo llevaba, que ese triángulo tenía que ser isósceles, en el mejor de los casos equilátero, pero jamás podía ser escaleno. Como esa vara que se ponía de triángulo a triángulo, de las varas cruzadas, tenía que ser paralela a la superficie de la parcela, en donde podía simular que fueran 2 rectas paralelas. Tenía que ser paralela. Ahí iba mezclado lo que era esa parte lógica y esa parte de la aplicación del concepto. Ok. Vamos a ver si alguno tiene un aporte de ello, de lo que hayamos visto de la experiencia. Jennifer, ¿tú eres docente? ¿Estás ejerciendo o eres maestra? Sí, soy maestra de primaria. Maestra de primaria. Ajá. Con ustedes sí se aplica bastante porque el muchacho no viene tan contaminado. Contaminado en el sentido de que a veces viene, como hablando en buen panameño, amañado. Que amañado, que la cosa es así, a veces en el individuo sacarlo de esa zona de confort o hacerle de que quite cierto conocimiento que ya trae, que a veces es de arrastre y encasillarlo en lo correcto a veces se hace difícil. Con los niños es mucho más fácil porque lo que dice el maestro, la maestra, eso está escrito en piedra y es así porque es así y punto. Bueno, actualmente soy docente de 4º grado. Sí trabajo para el Ministerio de Educación. Los contenidos de matemática, tomando en cuenta el grado que este año se me asignó, son bastante fuertes en todo el sentido de la palabra. O sea, que se necesita bastante concentración, bastante dinámica, mucha metodología y hacer que el niño no le tome como ese temor a entender de que están difíciles o no lo va a entender. Incluso esta parte de la geometría todavía en esa área no hemos llegado. Eso sería para el próximo trimestre. Ah, correcto, está bien.
Yo que decía, había una vez un posgrado ahí que estuvimos con Universidad de Barcelona allá en Panamá, varias sesiones presenciales que hubieron ahí, se hacían conocimientos. Eso no entendíamos, me decía, al final de los cursos, uno se hacía la pregunta, por qué estos profesores, doctores en matemáticas, sí, y doctores en didáctica también, tenían sus 2, 3 doctorados, ¿verdad? De España. ¿Por qué si hay gente que está a otros supuestamente niveles? Sí, debe de estar a otro nivel. ¿Por qué solamente hacían investigaciones en niños de primaria? De 5 a 8 a 10 años. ¿Por qué siempre eso? Porque siempre, pero llegamos a la conclusión que el individuo todavía su mente está casi que en blanco en esa parte de las matemáticas, de la geometría, de la aritmética, ¿verdad? Y todavía están más fácil para moldear. Sin embargo, si tú te vas a uno de cuarto año, quinto año, sexto año, eso ya está mañado y que no es imposible, pero sí bastante difícil tratar de corregir y llevarlo a esos niveles de que pueda esas capacidades analíticas, más analíticas, sino esas capacidades de llegar a abstracciones, tanto en la geometría, tanto en el álgebra, la trigonometría, el cálculo, qué sé yo, esos niveles, ya en sí lo que son los contenidos de esos niveles son abstractos. Y si el individuo empezar desde cero, hay muchas cosas que lo hacen mecanicista y quitarle esa parte mecanicista, esa parte de resolver mecánicamente las cosas ya es difícil de quitarle. Entonces, ahí logramos entender que la parte que ustedes tienen, la de los maestros, pueden hacer cambios en ellos. Porque el otro factor que favorece también en los primeros niveles que lo que dice el maestro ya está escrito en piedra. El papá ni la mamá en la casa no le saca al chiquillo de eso de la cabeza porque mi maestra lo dijo que es así, punto. ¿Verdad? Y ese es un factor también que está a favor de ustedes. Y si uno llega a hacer trabajo de investigación en lo que es la parte de esos primeros años, llámese primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Todavía sexto grado se pasa, ¿verdad? Jocelyn, te escucho. ¿Te durmió, Jocelyn? Bernardo, no lo he escuchado. Dime, ya lavaste, Jennifer, levantaste la mano de nuevo. Sí, profe, casualmente ahorita lo que usted habla, yo por lo menos este año fui nombrada para mi periodo probatorio por 1 en un área de difícil acceso acá en la provincia de Colón. Y resulta de que como no son muchos niños en la escuela donde yo trabajo, los niños me cuentan de que maestra, podemos quedarnos un rato más, nos puede seguir explicando porque en casa de repente mi mamá no se sienta, mi mamá está acá con lo de la cosecha, que se tiene que ir acá a ver al río tal cosa, o sea, me explican las situaciones por las cuales no se sientan con ellos de repente en la casa a poder repasar los contenidos. Entonces me ha tomado incluso, profe, sin decirle mentira, que hay acudientes que llegan a la misma escuela y se les explica y ellos van comprendiendo los contenidos que los niños van trabajando, porque eso más ocurre es con español y con matemáticas. Y ellos ahí se van empapando un poco más. Ah, maestra, esto se hace así, ok. Y ahí ellos se van, como diciendo un poco más, reforzando y enterándose un poco de lo que tienen que seguir repasando con los niños en la casa. Así es, así es. Y bueno, eso es bueno que se acerquen y consulten. Jocelyn, ahora sí, regresó. Te escucho. Buenos días, profe. Sí, ¿Tú eres qué? ¿Docente, maestra, licenciada? ¿Qué eres? bueno, todavía no estoy ejerciendo, profe, no trabajo. Bueno, sí he tenido experiencias con estudiantes donde fui a hacer mi práctica profesional, con mi hijo principalmente, donde usted, como acabó de explicar sobre el tema de que las cosas para los niños de primaria están escritas en piedra. Bueno, yo he tenido con uno de mis hijos muchas dificultades en eso, que es matemática principalmente, porque él lo que le dice la maestra es así. Nosotros tenemos distintas formas de los docentes de cómo enseñarle principalmente en matemática pues, a los niños. Entonces, yo he tenido otras fórmulas y yo le trato de enseñar esa fórmula que es, para mí es más fácil, pero él me dice que no. Para él la que la maestra le enseñó es esa. Pues.
Entonces sí, hay diversas formas de cómo aprender y cómo captar lo que muchos docentes enseñamos. Y bueno, no he tenido la experiencia totalmente, que espero Dios primero este año próximo que viene tenerla. Ok, excelente tu aporte. Se reafirmó lo que decía, lo que está escrito, lo que dice el maestro es así, punto. Ajá. ¿Tú eres qué, maestra, Jocelyn? Sí, O... profe docente de primaria. Ok. Bernardo, te escucho. No está Bernardo. ¿Está y no está? Ok. Vamos a la parte que decía la compañera, la Jennifer Dean. Decía sobre lo que es el examen, ¿verdad? Sí, correcto, profe. Hay una parte que quiero que me detalle Ok. cómo la tengo que resolver. Ok, tenemos aquí el examen. Vamos a abrirlo. Lo acabo de descargar acá. Ajá, este es el examen, ¿verdad? Ahí, espérate, déjame compartir. No estoy compartiendo, caramba. Déjame compartir. Avísame cuando se comparte. Ya, se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Ok. Aquí así. Aquí así. El examen final. Tiene que ver con el módulo. Está ahí mismo en el módulo. Completa la, los espacios. ¿Cuál era tu pregunta? la tercera parte también. Esa es tu pregunta de la tercera parte. Correcto, profe, la tercera parte. Ajá, la tercera parte, el desarrollo. Responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante implementar la didáctica en la enseñanza de la geometría? Ajá. ¿Cuál era tu pregunta? Ajá. Dime específicamente. ¿Es eso tenemos que hacerlo en base a lo que está en el módulo o eso son ya preguntas personales a cada estudiante que la va a responder? Mira, el módulo es la forma, es el recurso que usamos como referencia, ¿verdad? Igual que las otras actividades, las tres que eran en clase y las otras tres que eran asignaciones. Hay preguntas que tú las tomas en el módulo, las sacas del módulo. Si Correcto. tienes que añadir ese parafraseo o esa parte tuya, la añades. Si leíste en otro lado otra cosa, la añades allí también, igual que aquí. La pregunta es ¿por qué es importante implementar la didáctica en la enseñanza de la geometría? Toma como referencia el módulo una que otra cosa y comienzas a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? O sea, copio lo del módulo, esto dice así, 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 así. En mis palabras es esto, por esto, porque se da esto, me pasó una situación así en mi aula de clase o me pasó una situación con mi hijo rara y tú comienzas a explicar. De eso se trata esa tercera parte, ese desarrollo. La referencia es el módulo y tú vas parafraseando también, o sea, explicando con tus palabras y si tienes que hacer aporte también es válido. Recuerda que al inicio, de repente no recuerdo si estaba dije que el curso no era resolver problemas, sino ni tampoco que el profesor solamente iba a hablar, iba a dar y dar. No, no. También se trata de, así como va, de aquí hacia allá, de allá hacia acá. Venga, la idea es que cuando usted haga algo y yo en la otra sesión, dentro de 15 días que no conectamos, yo extraer ciertas cosas de las que ustedes copiaron y plasmarla en diapositiva para que todos nos enriquezamos de esos conocimientos y experiencias que cada uno de ustedes tiene. Ok, muchas gracias, profe. Ok. También en esas actividades mencionaban, había una que hablaba sobre lo que era la elaboración de una infografía. En esa elaboración de una infografía había un tutorial, un video que mencionaba sobre Canva, ¿verdad? Porque es la más común. De repente como la más sencilla también. Ahora, eso no quiere decir que estrictamente me la tienes que entregar ahí. Si tú tienes otra aplicación que se te hace fácil. O sea, es que tú utilices la tecnología. Igual que la del tríptico, de repente. Puede ser, bueno, vas a utilizar en forma horizontal la página de Word y la haces. Puede que no quieras utilizar Word, utilices otra aplicación.
Bueno, eso está abierto, no te está encasillando a que tiene que ser eso, ¿verdad? Usted busca, porque hay uno de los criterios de evaluación mencionaba sobre la creatividad, es allí donde va. ¿Qué haces? ¿Con qué lo haces? Para llamar la atención, ¿verdad? Ahí no se te está encasillando en una herramienta específicamente, sino que queda de forma abierta que tú puedas trabajar de la manera más sin tanta complicación y desarrollar los temas. Estaba la del tríptico, estaba de la infografía, estaba del mapa conceptual. Había una que mencionaba un glosario, te dice 10 palabras. Si tú quieres poner 10, más de 10, perfecto. O sea, mínimo 10, pues. Lo que yo voy a evaluar 10, pero si pones más, mucho mejor. Si quieres poner, hacerla en Word, quieres hacerla, qué sé yo, está abierto. Ahí no te menciona, hazla en Word, sino lo que yo te voy a evaluar, contenido, que la ilustración, que esto, usted la hace de forma creativa con el programa o en línea o el software que más le convenga o que usted quiera trabajarlo y quiera presentarlo para que se comparta. Y eso queda abierto para ustedes. Y el examen, bueno, el examen sí está en Word, hay que resolverlo ahí mismo en Word, ahí sí no puede hacerlo en otra forma, para poder calificarlo el profesor. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, profe, hasta el momento de mi parte no tengo ninguna pregunta. Bueno, todavía no me he sentado a leer el módulo, pero con lo que usted me ha explicado, bueno, ya voy entendiendo poco a poco cómo tengo que resolver cada parte del trabajo. Lo que sí un poquito que estoy ahí, profe, es sobre la asignación 2, creo que fue que es sobre el software de GeoGebra, algo así que usted mencionó. Ajá, déjame buscarlo para ver. Sobre GeoGebra, ¿era la actividad qué? 2. 2 me parece, 2 o 1, no me acuerdo muy bien. A ver, la asignación. Ajá, la asignación 2. Ajá, te comparto. Déjame ver. Vamos a ver ahí. Ahorita que se comparte. Listo, estamos compartiendo. Esta vez. Realiza una infografía sobre el software GeoGebra. Ok, explico. El software GeoGebra es un programa de computadora. También está para la versión celular, la versión apps. Habla de software. Cuando tú hablas de software, estás hablando de computadora, pero cuando habla de apps, apps, estás hablando para celular, ¿verdad? Es un software que se utiliza para muchas cosas, sacar conclusiones de geometría, todo en base a gráfica, resolución de problemas prácticos. Ajá. Lo que quiero de él es que me mencione una infografía sobre el software GeoGebra. Lo que yo debo saber, imagínate que el profe no sabe nada de GeoGebra, tú me lo vas a presentar a mí en una infografía. ¿Qué es el software GeoGebra? ¿Dónde se creó? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones? Qué sé yo, lo que quieras añadir de él. Que el profe Esteban no sabe, y yo quiero que él sepa del software GeoGebra, porque el profe Esteban no sabe nada de eso, y yo quiero presentarle una infografía sobre los software GeoGebra para que él se motive y él pueda aplicarlo a los estudiantes y sea mejor docente. ¿Me di a entender? Sí, profe, muchas gracias. Ok, tú vas a buscar información, ¿verdad? En la red. A lo mejor ahí mismo, no recuerdo ahorita no recuerdo si el módulo lo tiene, pero eso no es impedimento, ¿verdad? Te vas a la red, busca la información, ajá, esto es lo que yo quiero que le voy a plasmar en la infografía para que el profe Esteban se motive y por lo menos deje de ser profesor tradicional y cambie y se motive a utilizar el GeoGebra, porque es una herramienta que él puede aplicar con sus estudiantes. Véalo desde ese punto de vista, que yo no sé nada y usted me lo va a presentar a mí, haga las tareas de esa forma, que el profe no sabe nada. Y yo voy a darle para que él cambie y sea otro profesor, no sea el mismo profesional ruco, el mismo profesor ruco de hace 20 años, siga haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Hágalo en ese punto de vista. ¿Algo más? Ok, profe, gracias por la información, por explicarme, ya entendí lo que hay que hacer. Ok.
hay algo también, ya casi para ir cerrando, para que utilicen el resto del tiempo realizando las actividades, ¿verdad? Recuerda que tienen fecha de entrega para el 30 de junio. En la próxima sesión, no está dentro del módulo, pero sí lo di, así como estaba esta primera diapositiva directamente, no estaba en el módulo, sino todo era como una parte introductoria a lo que era el curso. También una parte que es interesante saber, y lo vamos a ver dentro de 15 días nuevamente en la sesión virtual, distintos problemas que se dan en el aprendizaje, que hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Distintos problemas que usted va a ver y cada día se va acrecentando cada día más dificultades, trastornos que se puedan dar en el aprendizaje, más específicamente de lo que es matemática y geometría. Hay problemas en donde hay estudiantes en donde si son buenos en matemática, lo explotamos para que vayan a participar en Olimpiadas y está correcto, no está mal. Hay estudiantes que no son buenos en matemáticas, pero bueno, la sobrellevan allí y bueno, porque no son buenos en matemáticas y es así, no todo el mundo es bueno en matemáticas, no todo el mundo es bueno en español, no todo el mundo es bueno en educación física, ¿verdad? Cada uno tiene su fortaleza y también tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero no quiere decir que carezca de las otras, ¿verdad? Puede ser bueno en la inteligencia lógico-matemática, como lo planteaba Gardner, pero que esté en cero en la kinestésica, esté en cero en la lingüística, no. También tiene ese otro tipo de inteligencia, solamente que decía allí que una de las ideas positivas es que hay que estimularla, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿qué pasa con aquel que no tiene desarrollada la lógico-matemática, pero tampoco ninguna otra por algún trastorno del aprendizaje? No está dentro del módulo, pero es una realidad que estamos viendo. Una realidad que cada día poco a poco se está acrecentando, está aumentando. Esa realidad vamos a ver ciertos trastornos, ciertos problemas que pueden afectar esa enseñanza de que es el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de la geometría, qué sé yo, ¿verdad? Afectan. Y que no tiene que ver con que el estudiante no sea bueno en matemáticas, sino que tras ello hay otra situación más. Y también como docente, y como la educación debe ser de democracia, igual para todos, se debe tomar en cuenta también. No poner el 3 o el 4 o el 5, bueno, para que se vaya. No, eso no es ser democrático, sino tratar de entender la situación que está pasando. Usted lo vamos a ver, y no cómo usted detecta, porque usted nunca detecta, el que detecta es el especialista, pero cómo pueden haber ciertos síntomas por el cual usted puede referir al estudiante, al individuo, a que puede tener cierto trastorno o cierto problema en el aprendizaje. Tomar en cuenta eso. Con el buen estudiante de matemáticas, van a explotarlo, que se vaya para Olimpiadas, pues, excelente, representa el plantel. Con el que no está bueno en matemáticas, bueno, pero es bueno en español, bueno, que sea explotado en esa otra actividad en la que él es bueno, ya sea el deporte, ya sea la lingüística, en oratoria, en dictado, en lectura comprensiva, excelente. Que es bueno en ciencia, explotarlo bueno en lo que es los experimentos, esa parte experimental, qué sé yo, ¿verdad? Pero también aquel otro tercer grupo de estudiantes en donde tras él hay un problema. No es que no sea bueno en matemáticas, no es que no sea bueno en otra cosa, sino que hay un problema de nacimiento o que en el transcurso de su vida se dio y le afectó esa parte cognitiva. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Muchos trastornos que ya usted lo conoce, ¿verdad? Pero que de una u otra forma vamos a verlo, repasarlo. Y sería bueno también que traiga su aporte, que lea. De repente no, yo te voy a mencionar 2 o 3 trastornos. Puede ser que tú investigues y encuentres otro. Recuerda que la clase no solo el profesor habla,
sino que usted también puede aportar y así nos vamos a enriquecer todos en la clase. Nos enriquecemos. Una clase no de resolver problemas donde usted es estudiante, no. Vamos a enriquecernos todos porque todos somos profesionales. Si no tienen alguna pregunta o algo más que quieran ver para esa otra sesión, se investiga y se va a poner ahí. Son las extras que se dan aquí, que no están dentro del módulo, pero que son muy positivas y ventajosas en este quehacer, que es de la enseñanza. Hablo por mí más específicamente de la matemática. Y de usted como maestro, excelente también. Me quito el sombrero que son maestros porque tienen esa magia de que el chiquillo de la nada lo enseñan a leer y escribir y a contar y a sumar y a restar. Pregunta, niños.